impositivas como para las obligaciones previsionales, la Administración Tributaria puede aplicar, no es que las aplique la Administración, sino que va a la justicia para aplicar ley penal tributaria. El fisco va como querellante y aparece entonces la ley penal tributaria como alternativa también frente a ilícitos impositivos o previsionales. Para que ustedes tengan una idea, hay puntos en conexión entre el régimen sancionatorio administrativo y el régimen sancionatorio penal, pero también hay particularidades distintivas. Lo primero que quiero decir es que en materia impositiva, hoy la profesión tiene claro que si el contribuyente rectifica una declaración jurada, presentó una declaración jurada por 100.000 pesos y la rectifica, la lleva a 350.000, el acto de rectificar una declaración jurada ya presentada convierte a la original en inexacta. Y entonces vamos a ver en un ratito que quien rectifica en más, al convertir la primera declaración jurada en inexacta, aparece la sanción administrativa prevista en el artículo 45. La administración, Arca, me puede aplicar una multa por omisión. Sin embargo, el 49 de la ley de procedimiento, el artículo 49, en el primer párrafo, dice que hay eximente de responsabilidad infraccional si el contribuyente presenta la rectificativa o, en su caso, la original antes de la orden de intervención. Entonces, la primera diferencia que quiero marcar, que es relevante en la actualidad, es que si el contribuyente rectifica no mediando inspección, no está bajo inspección. Y tengan presente que cuando un contribuyente está bajo inspección, la inspección, por más que esté focalizada en un impuesto y un periodo, es el contribuyente el que está en fiscalización. Y el hecho de estar en fiscalización por IVA o por ganancias, le hace al contribuyente estar en fiscalización por todo. Cualquier rectificativa que presente ya no va a tener el eximente de responsabilidad infraccional. Lo que yo quiero marcar, que esa pauta de liberación de sanciones está prevista exclusivamente en la ley de procedimiento tributario. Hoy, como los montos de tipificación de ley penal son bajos, porque han quedado desactualizados, cualquier contribuyente que rectifique una declaración jurada superando los montos de la ley penal está atrapado en la posibilidad que el fisco avance con una sanción penal, con independencia de lo que dice el artículo 49 de la Ley de Procedimiento. Hoy, en este momento, un error grave es rectificar una posición cuando, alentado por lo que dice el artículo 49, primer párrafo de la Ley de Procedimiento, el contribuyente se queda tranquilo de que el fisco no puede aplicar una sanción, porque el 49, primer párrafo, está hablando del eximente de responsabilidad infraccional, y queda atrapado por lo que prevé la ley penal tributaria, que se las bosquejo en estos dos artículos. El primero, fíjense en ustedes cuánto es el monto: 1.500.000 por cada tributo y por cada ejercicio anual. Si el contribuyente solo rectifica su declaración jurada y al rectificarlo está exteriorizando un impuesto mayor a 1.500.000 por periodo, y estamos hablando de ejercicio anual, aun cuando el IVA es mensual, fíjense en ustedes que el contribuyente queda atrapado por lo previsto en el artículo primero de la Ley Penal Tributaria. Acá no se aplica el 49. ¿Por qué? Porque el 49 es exclusivo
para las sanciones impositivas. Se aplica en materia de sanción administrativa, obligaciones impositivas, la ley de procedimiento tributario para esta parte. Ahora, cuando yo entro en la sanción penal, la ley penal tributaria, esta ley penal tributaria, tengan presente que la última modificación es la 27430. Cuando vamos a ver la ley penal, tengan presente que esté actualizada, la 24769 tiene que estar actualizada por la ley 27430. En definitiva, lo que yo quiero marcar acá es, hay distintas normas en materia de obligaciones impositivas que tener en cuenta, que son la ley de procedimiento por un lado, la ley penal por el otro. Y si estuviéramos en el tema previsional, la ley 18037 por un lado, y en materia penal también se aplica la parte de específicamente 5, 6 y 7, que son los artículos que tienen que ver con las obligaciones previsionales. Por ahora me quedo con este concepto. Quiero que sepan bien el tema de la ley penal tributaria frente a las obligaciones impositivas y la ley de procedimiento frente a lo que son sanciones administrativas. Cuando hablamos de sanciones administrativas, vamos a ver que existe como pena multa, que es una sanción pecuniaria, puede existir clausura por infracciones a los deberes formales, pero no hay penas de prisión. Cuando hablamos de sanción penal, fíjense en ustedes que si estoy en evasión simple, si se supera el monto de 1.500.000, ahí estamos hablando de una pena de prisión que va de 2 a 6 años. Se los puse acá, de 2 a 6 años. Mientras que si el contribuyente supera los 15 millones en cuanto a su conducta omisiva, entra en la evasión agravada, delito agravado, sanción, fíjense en ustedes, 3 años y 6 meses a 9 años, y una cuestión a tener en cuenta. Si estamos hablando de que el contribuyente utilizó para omitir comprobantes apócrifos, ven acá, hubiera mediado la utilización total o parcial de factura o de cualquier otro documento equivalente falsos, si el contribuyente está haciendo uso de facturas apócrifas, el monto es de 1.500.000. Esto se encuentra en el artículo 2, inciso D, esta diferencia para la evasión impositiva cuando está armada con el uso de comprobantes apócrifos. En materia de comprobantes apócrifos, la aplicación es, si se supera el 1.500.000, evasión agravada. Si está debajo del 1.500.000, no hay ningún tipo de delito frente a la ley penal tributaria. Y una cuestión más que quiero marcar. Por supuesto, estamos en presencia de una ley penal tributaria que requiere, miren acá, la pauta, que mediante declaraciones juradas engañosas, ocultación maliciosa o cualquier otro ardid o engaño, es necesario para que la administración pueda aplicar la ley penal que el contribuyente tenga un propósito de evadir, que esté apoyado en un ardid o engaño que el fisco ha detectado. Yo creo que esto es lo que debe hacerse, pero ojo que en este momento la administración avanza. Yo tengo muchos casos donde el fisco avanzó aun cuando el contribuyente no practicó un engaño. El contribuyente fue claro en la determinación, tomó una posición, y el fisco solo con la pauta objetiva avanza. Por supuesto, ese avance, que lo va a hacer frente a un juzgado penal y va a ser querellante,
contribuyente se va a defender y el contribuyente va a exponer y va a manifestar todo lo que hace a su defensa, que no hubo ardid, que siempre estuvo a disposición de la administración, que los datos que tomó son datos que el fisco tenía. Estoy hablando de situaciones donde no haya ardid, no haya engaño. Si alguien usó factura apócrifa y realmente desvió fondos y no recibió ningún tipo de servicio ni contraprestación, por supuesto es válido que el fisco avance en lo que es la ley penal tributaria. Bien, me voy a meter ahora exclusivamente, yo les dejo todo para que ustedes lo tengan, las infracciones impositivas dentro de la ley penal, las infracciones previsionales, esto es algo que hay que cuidar mucho, que se da muchas veces un empleador no ingresa. Miren la pena prevista para el empleador que se queda con los fondos de aportes. Los aportes que tiene que hacer el empleado, que se lo descuenta al empleado, no los ingresa. ¿Ven? Apropiación indebida de los recursos de seguridad social. El empleador que no depositara total o parcialmente dentro de los 30 días corridos de vencido el plazo de ingreso el importe de los aportes retenidos a su dependiente con destino al sistema de seguridad social, siempre que el monto no ingresado supere la suma de 100.000 pesos por mes. Estamos hablando que venció el día 10 de mayo y estamos hablando de 30 días corridos vencidos. El empleador retuvo esos aportes, los descontó del sueldo y no los ingresó por un importe de 100.000 pesos, totalmente desnaturalizado este importe. La verdad, el importe es muy fácil de llegar. Si el contribuyente lo ingresa más allá de los 30 días corridos del plazo, ya está tipificando esta sanción. O sea que hay que tener cuidado. Por supuesto, acá también tiene que haber una actitud de haberse quedado con los fondos del empleado. Y ya que está, me metí, lo quiero terminar de redondear. En la práctica, para que el fisco pueda avanzar con esta actitud penal, se deben dar el monto y la pauta, fíjense que termina siendo una pauta totalmente objetiva. El empleador ingresa los fondos más allá de los 30 días corridos o no los ingresa. Y el fisco viene y aplica la ley penal. Ahora, ¿podría haber algún tipo de defensa? Sí, podría haber la defensa de que el empleador nunca tuvo esos fondos. ¿Y esto cómo se puede plantear? Y se puede plantear a través de una pericia contable, donde los fondos solo alcanzaron para pagar los sueldos. No hubo apropiación indebida, porque no hubo fondos disponibles. Y esto es fácil verlo en una contabilidad. Sí, en la contabilidad hubo retiros del accionista, hubo retiros del socio, hubo exceso en cuanto al pago de honorarios al directorio, que conforman la misma estructura del accionista. Bueno, ahí sí, porque tuvo fondos, pero priorizó sacarlos de la empresa que pagar los aportes. Ahora, podría darse el caso que un empresario está en deuda con todo y llega solo a pagarle el sueldo neto al empleado. Bueno, ahí estamos dentro de la ley penal. Se tiene que dar esta pauta, tiene que haber una apropiación indebida de los recursos de seguridad social. Ahora, si yo no tuve los fondos o tuve justo lo necesario para pagar el sueldo neto, bueno, ahí hay una defensa. Por eso, en materia de eh, sanción penal, y vamos a ver ahora todas las sanciones, siempre hay una posibilidad de defensa. No es blanco o negro, hay situaciones que son para analizar, para pensar y para hacer una defensa. Por supuesto que estamos esperando, esto va a ocurrir indefectiblemente este año, el año que viene, una readecuación de todos los montos de la ley penal, todo monto que se represó
siempre se aplicó la ley penal más benigna, por eso muchas veces todo el accional penal quedó sin efecto porque la Corte terminó diciendo que se aplica el nuevo monto hacia atrás, pero en definitiva esto yo no se lo puedo prometer porque hay que ver cómo sale la ley penal, ¿eh? Hasta ahora siempre la modificación de la ley penal cambió los montos. Si la ley penal se proyectara, se estructurara con alguna pauta de actualización constante, como por ejemplo medir los montos objetivos de punibilidad a través de algún índice, a través del salario mínimo vital y móvil, por ejemplo, este es medio proyecto que ya está aprobado en el Congreso y la referencia ya ahora no es en pesos el concepto objetivo de punibilidad, sino que es en salario mínimo vital y móvil al momento de producirse el ilícito. Y entonces ahí, si yo voy en forma retroactiva hacia atrás, no es lo mismo lo que sucedió en el 2018 con estos montos que lo que sucedió en el 2024. Ahí se va a tener que aplicar esa pauta si la norma quiere ir hacia atrás. Salario mínimo vital y móvil. Bueno, hasta ahora son todos temas que al ir recorriendo yo no los pensaba dar, me quiero parar acá. Quiero puntualizar este tema. Todo lo que dije hasta ahora fue para ubicarlos. A ver si miren cómo lo resumo. Tengo dentro de la ley de procedimiento solo está el capítulo de infracciones impositivas. Cuando yo tengo alguna infracción previsional, me tengo que ir a la resolución 1566. Y todo lo que es acción penal, tanto impositivo como provisional, está previsto en la ley penal, donde ahí sí hay que tener sumo cuidado con los montos, con la condición objetiva de punibilidad y tener claro que ahí no hay ningún tipo de eximente de responsabilidad. Yo siempre que voy a hacer una acción, tengo que estar mirando todo el catálogo infraccional para no ocasionarle un perjuicio al contribuyente. Bueno, el análisis que vamos a hacer ahora es un análisis que vengo haciendo hace mucho tiempo y que les da a ustedes una herramienta muy importante para manejarse en la actividad profesional. Hoy ustedes van a ver que son montos insignificantes, pero todo esto va a cambiar. Y está proyectado, cuando yo hable de 200, está ya proyectado en 200.000 la sanción. O sea que todo lo que yo les diga hoy, quizás hoy no es muy importante, pero a futuro ustedes van a tener una gran herramienta. Nosotros tenemos en el ordenamiento impositivo. La primera diferencia que hay que hacer son las infracciones formales de las infracciones materiales. Siempre ustedes tienen que ver dónde está tipificado el ilícito y cuál es el procedimiento de sanción del fisco. Ilícito. ¿Cuándo aparece un ilícito? ¿Cuál es la sanción? ¿Y cómo el fisco me la puede aplicar? Son tres cosas que vamos a analizar en forma conjunta. Ahora lo que quiero ver es hay infracciones formales, que son el incumplimiento por parte del contribuyente de la relación fisco-contribuyente. Tiene que ver con una parte formal. Yo estoy obligado a presentar una declaración jurada al vencimiento. No la presento. La presento 5 días después. Pero cuando presento la declaración jurada, pago el impuesto, pago los intereses. Ah, no, no, pero el contribuyente no cumplió con presentar la declaración jurada al vencimiento. Esa es una infracción a los deberes formales. No presenté la declaración jurada al vencimiento. Y tengan presente que hay declaraciones juradas determinativas e informativas. Bueno, en algún momento cuando nació todo esto era lo mismo. Hoy no. Hoy el régimen está tan depurado que una cosa es falta de presentación de declaración jurada determinativa
ahí estoy paradito en el artículo 38. Y otra cosa es la falta de presentación de una declaración jurada informativa. Ahí estoy parado en el 38.1 y en el artículo 39.1. La verdad, el tema de los artículos, pese a que hace mucho tiempo que tenemos esta consideración, vamos a recorrer el artículo 39.11, 39.111, la verdad, debería ser mucho más claro en la medida que hubiera un texto ordenado, ¿no? Estoy hablando del 39.1 hace más de 15 años. Es realmente triste el tener que hacer esta aclaración año tras año. Algún día nos ordenaremos, esperemos tener suerte y vivir en un país organizado, en un país donde se apunte a los verdaderos problemas que tenemos y no que estén siempre en una discusión estéril y también ese es otro tema que me preocupa. Nos hemos pasado todo el tiempo discutiendo personas en lugar de discutir ideas y cosas para los demás. Bien, declaración jurada, infracción a los deberes formales. Es el no cumplimiento. Empecé por lo clásico, no presentar una declaración jurada, pero también es una infracción a los deberes formales no cumplir con un requerimiento. El fisco me manda un requerimiento, yo no lo cumplo o lo cumplo en parte. También es infracción a los deberes formales que yo tenga que exhibir un comprobante y no lo exhiba, que tenga que registrar las operaciones y no las registre. Todo tiene que ver con el incumplimiento de la relación fisco-contribuyente. Ese es el caso de las infracciones a los deberes formales. Y está el hecho de no cumplir un requerimiento o no cumplirlo por una o más veces. Ahí ya estoy ante una resistencia pasiva a la fiscalización. O yo tengo que emitir el comprobante con determinada información y no lo hago. Tengo que poner en el comprobante cuál es el local, dónde estoy situado, cuál es el punto de venta. Cualquier error que cometa en la emisión de un comprobante, la falta de los requisitos que tienen, es también considerado una infracción a los deberes formales. Las infracciones a los deberes formales, en definitiva, como definición, es la inobservancia o el incumplimiento de la relación fisco-contribuyente. Fíjense que aquí no importa si hay perjuicio fiscal, no importa dónde va a importar que el contribuyente produzca un perjuicio fiscal en las infracciones materiales. Estas infracciones formales no tienen como consecuencia un resultado concreto y la sanción está definida en la norma, generalmente es una multa y tenemos solo algunos casos de aplicación de clausura prevista en el artículo 40. La clausura hoy no la utiliza el fisco como instrumento sancionatorio. Durante mucho tiempo lo usó. Yo siempre estuve en contra de la clausura porque la clausura tiene que ver con otra prevención, tiene que ver más con una prevención que con una sanción. La clausura se usa mucho en la Secretaría de Comercio, donde se clausura en forma preventiva. Si alguien está vendiendo productos comestibles y hay una sospecha de que ese producto está en mal estado, no conservado, entonces es lógico que se clausura preventivamente para no producir un perjuicio, analizar ese producto y ver si está en condiciones de ser vendido o no. En materia impositiva, la clausura va en contra de la esencia misma del sistema tributario. El sistema tributario lo que busca es recaudar. Si yo clausuro a alguien, lo clausuro y pierdo potencial económico de tributación. En Argentina hubo
tantos excesos con la clausura. Recuerdo cuando clausuraron Valenti, que es un negocio que vende embutidos en Patio Bullrich. Ustedes imagínense lo fino que es ese negocio. Presunción de que el salame o el jamón estuviera en mal estado bajo ningún punto de vista. Y clausuraron a Valenti por no poner el número de local dentro de Patio Bullrich, la identificación de Valenti, lo conocen todos, saben en qué piso está, no hace falta poner ningún tipo de consideración en cuanto al local, porque todo el mundo lo tenía perfectamente identificado. Bueno, lo clausuraron por eso. Tanto fue el exceso que la figura terminó sin prácticamente aplicación. En cuanto a las infracciones formales, ahora vamos a ver cuáles son las que el fisco está utilizando y las vamos a analizar. Esta aplicación de la sanción, en general, una multa tiene un procedimiento sumarial en todos los casos, ¿eh? Más allá de que yo ahora voy a hablar de multa automática, la automaticidad se la da el contribuyente si va y paga. Si no paga, el fisco también tiene que hacer el procedimiento sumarial. Todo lo que tiene que ver con multas y también ya en las infracciones materiales, porque es el mismo procedimiento. Las infracciones materiales solo aparece la multa como sanción, solo hay sanción pecuniaria. El procedimiento sumarial comienza en el artículo 70. El fisco hace una instrucción de sumario, muy parecido al proceso de determinación de oficio. Vista, contestación, resolución. Acá pasa exactamente igual. Instrucción de sumario. Me da 15 días para contestar. Resolución que aplica o no aplica sanción. En definitiva, entonces tenemos infracciones formales, ahora vamos a ver los ilícitos y procedimiento de aplicación de la sanción. Es un procedimiento que comienza con la instrucción de sumario, el contribuyente tiene 15 días para defenderse, dar los motivos de por qué se tipificó o si no se tipificó el hecho punible y el fisco termina resolviendo. Vamos a En cuanto a las infracciones materiales, les doy el esquema, después vamos a puntualizarlas. Las infracciones materiales ya estamos hablando de otro tipo de ilícito, un ilícito que requiere dos consideraciones. Una conducta antijurídica, si yo estoy omitiendo impuestos es porque estoy haciendo algo antijurídico, no determiné el impuesto como corresponde. En consecuencia, tengo una conducta antijurídica y debe existir un perjuicio fiscal concreto. ¿Cuál es el perjuicio fiscal concreto? Que exista impuesto omitido, falta de pago. Más allá que en algún momento la jurisprudencia aceptó la posición del fisco, que aquí es que achicaba un saldo a favor. Recuerdo un fallo del Tribunal Fiscal donde el fisco aplicó sanción cuando el contribuyente había reducido un saldo a favor. Y vamos a ver ahora que el 45 es claro, el que mediante la falta de presentación de una declaración jurada, por ser esta inexacta, omitiera el pago. Habla de pago. Tiene que haber perjuicio fiscal concreto. Bueno, más allá de algún fallo aislado, tanto la jurisprudencia como la doctrina hablan de conducta antijurídica y perjuicio fiscal concreto para que exista una infracción material. Infracción material que se divide entre el responsable por deuda propia, el contribuyente, y el agente de retención y o percepción. El contribuyente, cuando omite, tiene previsto la sanción en el artículo 45.
Artículo 45 dice, el que mediante la falta de presentación de la declaración jurada o por ser esta inexacta, omitir el pago, se le aplicará una sanción del 100%, que si es residente el 200%, si en la determinación intervienen operaciones internacionales, 200% de la multa. Pero yo acá me quiero quedar con esto. Declaración jurada inexacta. Mientras que en la defraudación, la norma establece el que mediante una declaración jurada engañosa, la sanción va a ser de 2 a 6. Fíjense que en un caso tengo declaración jurada inexacta, en otro caso tengo declaración jurada engañosa. Son dos figuras totalmente distintas. En la primera, en la omisión, hay negligencia, hay culpa, pero no hay intención. Cuando hablamos de engaño, que es la tipificación de la conducta defraudatoria, el engaño requiere un ardid, requiere que el contribuyente haya tenido la intención de perjudicar al fisco. Son dos cosas totalmente distintas, que por supuesto es muy difícil en la práctica tener una receta. Hay que ver caso por caso. Sin embargo, a mí me gusta esta postura. Yo soy un convencido de que la diferencia pasa por la conjunción de tres elementos. El elemento objetivo, el elemento subjetivo y por último, el que yo creo que es más importante, el elemento material. Por supuesto, esto no es lo que dice el fisco, pero es lo que sostiene gran parte de la doctrina y yo creo que también la jurisprudencia. Miren, elemento objetivo. Primer concepto, que exista perjuicio fiscal. ¿Mm? Estamos hablando ahora de la configuración de la defraudación, la diferencia entre omisión y defraudación. Yo digo que la defraudación requiere la conjunción de tres elementos. El objetivo, perjuicio fiscal. El subjetivo, que el contribuyente tenga la intención de perjudicar al fisco. Hasta ahora son dos elementos que son difíciles. Perdón, el primero, perjuicio fiscal, es claro, tiene que haber falta de ingreso. El segundo es difícil de probarlo porque la intención del contribuyente la sabe solo el contribuyente. Por eso es necesario el tercer elemento, que es el elemento material. Yo creo que para poder achacar la conducta dolosa, la conducta engañosa, el fisco tiene que demostrarlo a través de un elemento material. Ejemplo de elemento material, facturas apócrifas. Otro ejemplo, doble contabilidad. Otro ejemplo, que el contribuyente tenga personal marginal, personal no declarado. Porque tener personal no declarado es tener que armar fondos marginales para cubrir los gastos de ese personal no declarado. Si alguien tiene doble juego de libros, si alguien tiene cuentas bancarias no declaradas, bueno, ahí está el elemento material que está probando que el contribuyente tuvo la intención, que preparó, hay un ardid, hay un engaño, y entonces está tipificada la conducta en defraudatoria. Y en honor a la verdad, quiero contarles algo que he esgrimido durante mucho tiempo, que la jurisprudencia no me convalidó. Pero yo creo que era un ejercicio importante lo que yo planteaba. Después, el primero que dijo que no fue el Tribunal Fiscal y a partir de ese momento cesé en mi intensidad de plantear lo siguiente. Yo decía, y lo sigo sosteniendo a la luz de lo que dice la ley, lo que pasa que en honor a la transparencia que tengo con todos, la jurisprudencia terminó permitiendo
la recalificación de la conducta. A mí me parece que lo que tendría que haber sido determinante es que el fisco en el momento del achaque de la conducta no pudiera recalificar. Es decir, si el fisco a mí me juzga por defraudación y yo demuestro que no tuve intención, que no hubo engaño y ardid, no me deberían aplicar sanción, porque es el fisco el que me imputó la defraudación y yo me estoy defendiendo de la defraudación. Y entonces, una vez que llegamos a la conclusión que no es defraudación, el fisco no puede venir ahora y recalificar en omisión y yo perdí la oportunidad de defenderla. Bueno, toda esa postura, deséchenla. El fisco lo puede hacer porque el Tribunal Fiscal acepta el concepto de la recalificación. A mí me parece que es injusto porque el contribuyente no puede defenderse. Pero bueno, es una cuestión que he perdido, simplemente lo comento. Vamos ahora a ver la diferencia del agente de retención o percepción entre omisión y defraudación. Esto está, la figura de omisión del agente de retención también está en el 45, pero hay para el capítulo de defraudación un artículo específico que es el 48. Entonces, agente de retención o percepción. Miren qué fácil se determina la omisión o la defraudación. El agente de retención, que estando obligado a retener, no retiene, tipifica la conducta omisiva. El agente de retención, que retiene y no ingresa al vencimiento, configura la conducta prevista en el 48 de defraudación. Los montos son iguales, mientras que la omisión es 100% o 200% en caso de reincidencia. La defraudación es de 2 a 6 veces el tributo retenido y no ingresado al vencimiento. Ojo que es no ingresado al vencimiento. Si no ingresa con posterioridad, en principio estaría tipificando la infracción. En la práctica he visto muy pocos casos donde el fisco aplicó el 48 cuando el contribuyente ingresó el impuesto que había retenido dentro de los 30 días corridos. Pero está la literalidad de la norma habilita a que el fisco pueda aplicar la conducta del 48. Bien, vamos a meternos ahora en esto de la falta de presentación de declaraciones juradas determinativas. En la actualidad, los montos son totalmente irrelevantes, 200 a 400 pesos. La verdad, el contribuyente muchas veces dice dónde lo tengo que pagar. Acá sí existe el concepto de multa automática, se puede pagar este, en forma automática. Por supuesto, el contribuyente lo quiere pagar ahora en forma automática, pues son 200 o 400 pesos. Si esto pasara a ser 200.000, nadie hablaría de pagarlo en forma automática. La multa automática de las declaraciones juradas determinativas, tiene que ser determinativa, se da ante la falta de presentación de la declaración jurada o ante haberla presentado en forma extemporánea. Quiere decir que para la sanción es lo mismo que yo no haya presentado mi declaración jurada de enero, de IVA del 23, todavía no la presenté, o que enero de IVA del 23 la haya presentado en lugar de el 18 de febrero, que era cuando vencía, la presenté el fin de febrero. Por supuesto, son dos cosas totalmente distintas. Aquella que presenté ya, si el fisco me la aplicara hoy, yo tengo 15 días. La multa automática debe notificarse al contribuyente. ¿eh? Recién ahí aparece la posibilidad de la reducción que establece el 38. Por supuesto, hoy da lo mismo pagar 200 o 400 pesos, reducidos son, se reduce a la mitad, 100 o 200. Nadie se va a preocupar porque no le cambia la consideración. Ahora, si hablamos de otros valores,
es importante tener en cuenta que todo lo que tiene que ver con falta de presentación de declaración jurada, una vez notificado, si yo dentro de los 15 días, y acá son días hábiles, regularizo la situación, y esto es para la declaración jurada no presentada hoy de enero del 23 del IVA, porque si yo me la presenté y me notifican, tengo 15 días para presentar aquella declaración jurada y 15 días para pagar la multa. Si yo hago las dos cosas dentro de los 15 días, la sanción se reduce al 50%. Y además, que esto es muy importante, no me queda antecedente en contra. Ahora bien, si yo le había presentado la declaración jurada en forma extemporánea y me aplica, hoy tengo 15 días solo para pagar, porque yo ya no puedo regularizar lo que presenté fuera de término. Entonces tengo 15 días para pagar, pago la mitad y tengo como beneficio no solo la reducción, sino también que no tengo un antecedente en contra. Ahora, ¿qué pasa si yo no pago? Si yo me notifican y no pago, pierdo la instancia de la reducción del 50%, ¿no? Y el fisco puede, esto está en el 38 segundo párrafo, avanzar con la instrucción de sumario. Toma como cabeza de sumario la notificación y yo, que no pagué, voy a tener que esperar que el fisco resuelva, va a resolver, me va a aplicar la multa plena, y yo esa multa que el fisco me aplique, puedo ir plantear la reconsideración prevista en el artículo 76, inciso A. La verdad, en la práctica, si el fisco me aplica una multa de, supongamos que sea una sociedad anónima, 400, la multa pecuniaria es 200 para las personas humanas, asociaciones indivisas, 400 para el resto de los contribuyentes. Solo las personas humanas, asociaciones indivisas tienen 200, las SRL, los fideicomisos, una sociedad simple, una sociedad anónima que no presentó declaración jurada, el monto es de 400. Yo me vino la notificación, no hice nada. Pasan los 15 días, el fisco resuelve. Me aplica la multa por 400. Yo ahí puedo hacer la reconsideración. Puedo pagar los 400 o hacer la reconsideración. Si hago la reconsideración, el fisco va a insistir y me va a aplicar los 400. Otra cosa no puedo hacer. Y yo cuando me apliquen los 400, podré ir a la justicia. Por supuesto, nadie va a hacer todo eso por 400 pesos. La primera vez que el fisco me mande la resolución y me diga que tengo que pagar los 400 pesos, voy y los pago, ¿no? Si no hago recurso de reconsideración, la sanción queda firme, pero en la práctica tampoco se va a pagar porque el fisco no va a hacer un juicio por 400 pesos, ¿eh? El fisco tiene instrucciones internas que hasta determinado monto no avanza. Bien, vayamos a ver ahora el tema de lo que agregó el artículo 38.1, la posibilidad de aplicar multa con sustanciación ante la falta de una presentación de una declaración jurada informativa. Me meto ahora, terminé la parte determinativa. Vamos a ver ahora qué pasa con las declaraciones juradas informativas. Y acá la cuestión es totalmente distinta. Lo primero que tengo que decir es que ante la falta de presentación de una declaración jurada informativa, lo primero, no hay consideración de multa automática. Pese a que hay alguna editorial que el 38.1 lo tiene con multa automática, falta de presentación de declaración jurada informativa, ojo que no existe acá la multa automática. Acá, en este concepto, les puse multa automática porque si el contribuyente va y paga automáticamente, termina la cuestión. La automaticidad se la da
el allanamiento a la pretensión por parte del contribuyente. Acá es distinto, acá es multa con sustanciación. Esto lo dice el 38.1, cuarto párrafo. El cuarto párrafo dice, la aplicación de esta sanción es con el procedimiento sumarial. Entonces, yo no presenté la declaración jurada informativa o la presenté tarde, se aplica en general este primer párrafo. ¿Eh? Multa general, se lo puse acá. Estos dos párrafos tienen que ver con las operaciones internacionales. ¿Qué pasa con la información que hay que presentar entre partes independientes, entre partes vinculadas? Vamos a quedarnos con esta primera parte, que es la que más utilizamos, que es un contribuyente no presentó el régimen informativo de participaciones empresarias. Ante esa situación, el fisco me puede aplicar multa hasta 5.000, no es multa de 5.000, ¿eh? El fisco empieza aplicando en un valor más bajo. Últimamente he visto que aplica la mitad, hasta 5.000, persona humana. El resto de los sujetos, el monto es de 10.000. También vale la misma referencia que para las multas automáticas por determinación. Hoy no tiene mucha importancia. Si se llegan a adecuar los montos, vamos a ver cómo todo el mundo va a presentar la declaración jurada en tiempo y forma, porque son importantes los montos. Fíjense en que si yo llevo 200 a 200.000, acá ya estoy hablando de un valor de, en este caso eran 3.500.000, ¿eh? Acá no se multiplicó por 1.000. Pero en definitiva es un importe que el fisco puede hasta recaudar con este tipo de sanciones. Bueno, en este caso, lo más importante que tengo para decir es, hay un proceso sumarial. Yo el proceso sumarial me voy a defender en función de que la complejidad que puede tener el régimen informativo que tengo que presentar, o podré decir, esta información la presento todos los años, así que si no la presenté al vencimiento y la presenté más tarde, eso es algo que no tiene mucho interés para el fisco, me podré defender, en definitiva el fisco en este caso me va a continuar, me va a aplicar la sanción. La multa del 38.1 no tengo mucha posibilidad de defensa, pero atención con lo que dice el artículo 39.1. Acá, acá quería llegar. Todo lo que tiene que ver con presentación de declaración jurada informativa, yo tengo una primer sanción, que es la que acabamos de ver, pero, y yo pienso que esto está bien, muchas veces los contribuyentes, con el hecho de no presentar la declaración jurada, iban y tenían esta sanción, pagaban la sanción y mantenían el incumplimiento. Entonces, para obligar al cumplimiento, porque lo que le interesa a la administración es que el contribuyente presente la declaración jurada informativa, apareció en la ley de procedimiento el artículo 39.1, que es el siguiente. Miren cómo se da. Cuando el contribuyente no presenta la declaración jurada informativa, el fisco, a través de un requerimiento, le exige que presente. Ya le aplicó el 38.1, pero el verdadero efecto de las infracciones es que el contribuyente cumpla. Y entonces por eso la ley dice, bueno, si el contribuyente no cumplió, que el fisco tenga la posibilidad de reiterar por requerimiento la obligación de presentar la declaración jurada. Entonces, esta multa, que es sensiblemente superior, ven que va de 500 a 45.000 pesos, en los estudios estamos atentos, porque yo me presenté la informativa, viene el requerimiento. Yo, ante el requerimiento a presentar la declaración jurada informativa, ya sé que puedo caer en lo previsto en el artículo 39.1, que es, si yo no cumplo con ese requerimiento, es como que tuviera una sanción adicional.
donde la multa es 500 a 45.000. Insisto, para aplicar el 39.1 tiene que haber un requerimiento por parte de la administración. Generalmente el fisco me pide la informativa, habiendo vencido la declaración jurada informativa y no habiéndola presentado el contribuyente, le requiero para que en el término de tal plazo la presente. Si el contribuyente no cumple, tipifica otra sanción distinta a la falta de presentación de declaración jurada informativa. Ante un requerimiento no la presenta, la multa, que también va con un proceso sumarial, puede llegar hasta 45.000 pesos. Pero lo más interesante de todo esto es que el fisco puede seguir insistiendo, ¿ven? La reiteración. Y la puede aplicar por segunda vez. Y también tiene esta posibilidad de que si el contribuyente es un contribuyente de envergadura que está medido por los ingresos brutos anuales, hoy ya hablar de 10 millones de pesos para una empresa que presenta declaración jurada informativa del año, entran todos. ¿Eh? El incumplimiento del tercer requerimiento, ya la sanción es mucho más alta, se multiplica este valor de 45 como mínimo por 2, ven 90 a 450.000. Esto es más una herramienta para que la administración pida las declaraciones juradas informativas, ¿eh? Para que el contribuyente no vaya pagando multas y no cumpla con la presentación de la declaración jurada informativa. ¿Mm? Bien, vamos ahora a meternos en el artículo 39, que es el artículo general, el que más usamos permanentemente en cuanto a las infracciones formales. Las infracciones a los deberes formales están previstas en el catálogo infraccional el 38, falta de presentación de declaración jurada determinativa. 38.1, falta de presentación de declaración jurada informativa. 39.1, falta de cumplimiento del requerimiento que presente la declaración jurada informativa. 40, todos los causales de clausura. Fíjense en ustedes, están todos los hechos punibles tipificados. Dentro del 40, cuando el contribuyente no emite como corresponde un comprobante o lo emite incumpliendo los requisitos, cuando no registra, cuando el contribuyente no documenta el traslado de mercadería, cuando el contribuyente no está inscrito, estando obligado a hacerlo. Son todos hechos que están tipificados. Cuando no hay una infracción formal que esté tipificada, se aplica el artículo 39. ¿Ven? Es el artículo, muchos lo han tildado como ley penal en blanco, ley sancionatoria en blanco. Yo creo que es correcta la definición, y así lo ha dicho toda la jurisprudencia, de que es imposible poner puntualmente todos los hechos que tienen que ver con el incumplimiento general de obligaciones formales. Es decir, priva el 40 sobre el 39. Por ejemplo, si el 40 me está diciendo no registrar, la tipificación del 40, que es clausura, es no registrar. Cuando viene el fisco y pide los registros, yo digo, no los tengo. Ahí se tipifica el 40. Ahora, si yo estoy registrando fuera del tiempo que tengo para hacerlo, yo, por ejemplo, para la determinación, aquellos que tributan IVA, tengo el tiempo de hasta la presentación de la declaración jurada para tener la registración de las operaciones. Viene el fisco, me pide la registración de las operaciones. Yo tengo todo registrado, pero lo tengo hasta abril. Estoy tipificando una infracción a los deberes formales, no prevista en el artículo 40, porque el 40 me habla de la no registración. Y yo estoy registrando, pero no estoy en el tiempo que me exige la normativa. En ese caso, se aplica el artículo 39. El artículo 39 tiene una sanción que va de 150 pesos a 2.500. Está para aquel que no cumple un requerimiento, porque después vamos a ver
que el 39 segundo párrafo me habla de la resistencia pasiva a la fiscalización, que es el incumplimiento reiterado de varios requerimientos. Ahora, si yo no cumplo un requerimiento por primera vez, o si lo cumplo en parte, me piden 15 puntos, contesto 3. En definitiva, la sanción va a ser la prevista en el artículo 39, que comienza con la instrucción de sumario, yo tengo un tiempo para contestar y tengo la resolución determinativa. Y acá el artículo 39 tiene algo que les quiero contar que se puede utilizar por única vez, que está previsto en el artículo 50, la posibilidad de pedir la reducción de la sanción a la mínima expresión, ¿eh? Pero lo tengo que hacer en la primera oportunidad de defensa. O sea que lo tendría que hacer al contestar el sumario, reconocer la materialidad de la infracción y decir que se me aplique lo previsto en el artículo 50, que es la reducción de la sanción a la mínima expresión, en este caso sería a 150 pesos. Y una cosa eh, que quiero plantear, porque también acá es agravado y con los puntos que están proyectados, esto también va a ser sujeto de que el fisco avance. Lamentablemente hoy el fisco usa otras cuestiones, ¿no? El tema de que el fisco a veces no aplica lo que está previsto en la ley, yo igual se los comento, creo que yo me lo haría si estuviera en la administración, pero el fisco lo hace. El 39, segundo párrafo de la ley de procedimiento, establece hechos punibles que tienen una consideración agravada. Son cuatro. El segundo párrafo del artículo 39 tiene cuatro hechos. Los últimos dos tienen que ver con las operaciones internacionales. Los primeros dos tienen que ver con situaciones que el fisco ha puesto mucho cuidado en el último tiempo. Una es el domicilio fiscal. El domicilio fiscal es algo que le ha preocupado a la administración por el tema de la recaudación. Mucha gente hacía esto, hoy ya no se puede hacer, migraba del lugar efectivo de la administración a Capital Federal, traían acá, hacían una sede, para pasar a ser un número más en un lote de contribuyentes muy amplios. Si yo tenía en Neuquén, la concesionaria más importante de Neuquén, le convenía tener el domicilio acá. Allá en Neuquén lo conocían todos, acá no. Si había una casa de juegos en Mar del Plata, que era muy importante, todos conocían a los dueños y todo, convenía que la casa de juegos tuviera domicilio acá. Esto se pudo hacer durante un tiempo, luego la ley de procedimiento cambió a partir del 2008 y estableció que el domicilio fiscal es el lugar de la administración efectiva de las operaciones. Y a partir de ahí el fisco empezó a exigir el cambio de domicilio fiscal. Situación que está apoyada con esta consideración agravada. El fisco primero lo pide, cuando no, se impone y empieza a aplicar esta sanción. Y también tiene lógica el hecho de que si alguien se resiste a la fiscalización, llamado resistencia pasiva a la fiscalización, que es cuando el contribuyente responsable empieza a tener incumplimientos reiterados en los requerimientos de los inspectores. En estos dos casos, el fisco avanza y aplica una sanción mayor, que es de 150 a 45 mil pesos. Yo lo que le decía que hoy el fisco, en lugar de aplicar esto, lo que hace es empieza a ponerle trabas, marcas al contribuyente si no contesta la fiscalización y esa marca lo lleva a que el contribuyente no tenga la posibilidad de ser considerado inscripto frente a otros contribuyentes y ahí le complica el accionar fiscal. Situación que está prevista en una resolución que no tiene sustento legal.
que lo que hace el fisco no puede sancionar a través de lo dicho en una resolución. Del artículo 39, dos cositas más que me interesan señalar. En primer lugar, lo que establece la norma, que la posibilidad de aplicar distintas sanciones como reiterativos incumplimientos tenga el contribuyente sobre un mismo deber fiscal. Todo esto tiene que ver con un fallo de jurisprudencia a favor del contribuyente. Cuando la norma no tenía este párrafo de la aplicación de reiteradas sanciones ante el mismo incumplimiento de un deber formal, el contribuyente, cuando le pidió el fisco la información sobre un extracto bancario, el contribuyente no se lo dio. Entonces el fisco le aplicó una sanción y vino y le reiteró el requerimiento. Y el contribuyente no se lo dio. Entonces el fisco le aplicó una segunda sanción. Y el contribuyente fue a la justicia y la justicia, en la causa Omar Merlos y compañía, le dijo, no se puede aplicar, porque no lo preveía la norma, dos sanciones ante el incumplimiento de un mismo deber. Por eso la ley evolucionó y dijo, se van a aplicar tantas sanciones como reiterativos incumplimientos existan de un deber formal. Ahora, hecha la ley, hecha la trampa. ¿Qué hacen los contribuyentes? Contribuyente, cuando le piden una información, el contribuyente puede decir, no te la doy, o puede decir, no la tengo, se me perdió, hubo una inundación, me la robaron. En ese caso, el fisco no va a poder reiterar, porque si reitera el pedido, el contribuyente va a decir, no lo tengo, se pone en imposibilidad de dar el cumplimiento. Ante esa situación, ¿el fisco va a poder aplicar sanción? Sí, pero no va a poder reiterar porque, por el sentido común. El sentido común es que el contribuyente no es que no se la da, el contribuyente está en imposibilidad de cumplimiento. Ante esa situación, la ley quedó escasa. Por supuesto, eh, mi idea es simplemente comentarlo como algo anecdótico, ¿eh? No estoy propiciando que hagan esto. Bien, vayamos ahora un poquitito a las conductas de clausura. Lo que dije me parece que es suficiente porque no se está aplicando. Vamos a ver un poquitito el tema de las infracciones a los deberes materiales. Algo que quiero que ustedes sepan, yo me dedico a esto, me ha dado este, como profesional muchas satisfacciones el hecho de discutir sanciones con el fisco. En primer lugar, porque la sanción, generalmente el fisco no es justo en la aplicación. Y esto, cuanto más injusto es la aplicación de una sanción, más permite que el contribuyente se defienda. Por supuesto, si el contribuyente se defiende. Si el contribuyente paga, la actitud de aplicar sanción sin ningún tipo de miramiento da resultado, porque el contribuyente va y paga. Ahora, si el contribuyente se lo discute, la discusión es toda a favor del contribuyente, porque el contribuyente cuando discute una sanción, la multa hoy no se actualiza. Si bien la ley habla de actualización de multa, está cortada por el artículo 39 de la ley 24073. O sea que la multa no se actualiza. Por supuesto que desde el punto de vista de lo que corresponde, yo estoy a favor de que la ley de procedimiento establezca la actualización de la sanción, porque si una sanción en un país con la inflación que tiene Argentina, esperemos que esto se acabe en el proceso inflacionario, pero sigue habiendo inflación, me parece que no actualizar la multa es una injusticia a favor del erario público. Injusticia
no en este caso para el contribuyente, sino que es injusto para el erario público porque se está erosionando el monto de la sanción. Ahora, en la actualidad, la multa no se actualiza, sobre las multas no hay interés resarcitorio, solo hay punitorios. Si ustedes van al 37 van a ver que no aparece la multa. Si el punitorio, cuando la multa se ejecuta, ahí sí aparece el artículo 52 de intereses punitorios. En definitiva, el proceso de discusión de la multa lo puedo hacer hasta la corte sin pagar. Entonces son todas a favor del contribuyente. Y algo más que es importante. También tengo que decir que en materia de sanciones, las leyes de moratoria generalmente las condonan. Hemos tenido leyes de moratoria en los últimos años, todas condonaron las sanciones, por supuesto la sanción no ingresada. Es decir, tanto la ley 27.541, allá diciembre del 19, la 27.562 en agosto del 2020, la 27.349, la ley la última moratoria que tuvimos allá por julio del 24, todas esas normas, impuesto pagado, obligación pagada anterior, obligación que se entra en moratoria, condonación de la multa. O sea que hay una diferencia sustancial entre el que fue, pagó la multa y el que la empezó a discutir y después se la condonaron. En la discusión de la sanción, yo tengo que tener claro esto. Si yo soy un contribuyente, obligaciones por deuda propia, la diferencia que hay entre omisión, culpa, negligencia y entre el engaño. En el primero estoy en el artículo 45, la ley de procedimiento tributario. En el segundo estoy en el artículo 46. Una cosa es falta de presentación de declaración jurada inexacta. Otra cosa es defraudación, conducta dolosa, engañosa. Y el agente de retención o percepción, recuerden ustedes que habíamos quedado que omisión, culpa, negligencia, no haber actuado como agente de retención, artículo 45, inciso B, tanto esta parte omisiva del agente de retención como la del contribuyente, la multa en general es 100%, caso de reincidencia 200. Ahora vamos a ver que si en la determinación aparecen operaciones internacionales, cambia el espectro, me voy a 200% de sanción, 300 en caso de reincidencia. Y en materia engañosa, en materia de defraudación, contribuyente, artículo 46, agente de retención, artículo 48. Acá, si el contribuyente a través de una declaración jurada engañosa perjudicara al fisco, la sanción es de 200 al 600%. La verdad lo que dice la ley es de 2 a 6 veces. Y en materia de retenciones practicadas y no ingresadas al vencimiento, la multa es de 2 a 6 veces el monto retenido y no ingresado. Bien, contribuyente, obligaciones por deuda propia, conducta omisiva, el pago del impuesto por falta de presentación de declaración jurada. Bien, acá tengan presente que se da lo que hemos hablado al principio, creo que también lo dije el sábado pasado, que si el contribuyente, en todo lo que son infracciones materiales, tanto por omisión como por defraudación, ingresa perdón, no es que ingrese, tiene que presentar la declaración jurada antes de la orden de intervención. Lo primero que tengo que decir será el primer párrafo del artículo 49, queda exento de responsabilidad infraccional. Quiere decir que cualquier contribuyente, no estando en inspección, que rectifique una declaración jurada, va a quedar fuera del régimen de infracciones materiales, siempre que no sea reincidente en la conducta por infracciones a los deberes materiales.
¿Qué es el reincidente? Reincidente es aquel contribuyente que ha sido sancionado, que tiene una sanción firme si vuelve a cometer el ilícito dentro de los 5 años de la sanción firme. Si el contribuyente no tiene ningún tipo de sanción anterior, tiene entonces la posibilidad de quedar exento de responsabilidad infraccional. Y si la sanción que le han aplicado es firme, pero es del año 2018, hoy ya estamos fuera de los 5 años y entonces en función al cuándo se comete la infracción. ¿Eh? Cuando se comete la infracción en materia de infracciones materiales, tiene que haber una declaración jurada presentada. Si yo presento una declaración jurada rectificativa, cuando yo presento la rectificativa estoy dejando fuera de la conducta jurídica, es una conducta antijurídica, la primera declaración jurada presentada. O si yo presento una declaración jurada y esta el fisco me la impugna, en el momento de presentación de la declaración jurada impugnada, estoy tipificando el ilícito. El ilícito por infracciones materiales del contribuyente, tengo que ver cuándo se tipificó. ¿Ah? Y esto tiene que ver también con la prescripción, cuándo se cometió el ilícito. Bien, para ver entonces la reincidencia es desde la sanción firme hasta el momento que se cometió el ilícito. Bien, les puse acá en los dos casos el tema de quedar exento, lo dividí por falta de presentación de una declaración jurada. En materia de falta de presentación de la declaración jurada, nosotros también tenemos una interpretación distinta a la actual que tiene el fisco. Yo estoy convencido que es como decimos nosotros, el fisco avanza. Hasta ahora no tengo caso de jurisprudencia, se los voy a comentar a ver si puedo ser claro en este punto. El artículo 45 no se modificó, lo tengo desde hace mucho tiempo, tal cual está. Pero sí se modificó el 49. 49, que es de reducción, tiene un esquema distinto al que tenía con anterioridad. Estoy hablando de la modificación a partir del año 2018, vigencia, la ley 27430 de diciembre del 2017 modificó este artículo 49. Y desde ahí se plantea esta sutileza por parte del club. Yo tengo en distintas instrucciones, no en una, diciembre, me tengo que ir hasta diciembre del 97 para buscar la instrucción 19. Eh, discúlpenme, la del 97 es la instrucción 4. Después tengo la 6 del 2007. En definitiva, en esas instrucciones del fisco se planteó la misma administración que la multa por omisión, falta de presentación de declaración jurada, solo se da a partir de la vista. Lo dice el fisco. Hoy el fisco dice, esto no es así, porque el artículo 49, cuando habla de la condición eximente de responsabilidad, el primer párrafo habla también de la falta de presentación de declaración jurada. Quiere decir que si el contribuyente no presenta la declaración jurada al vencimiento y está bajo inspección, cuando la presenta tarde ya tipifica la conducta por omisión. Eso es lo que dice la administración. De hecho, yo tengo varios casos en este momento que estoy defendiendo eso. Estoy defendiendo porque el fisco, ante alguien que pagó por impuestos 5 millones de pesos, el fisco le está aplicando una multa, lo pagó 15 días tarde, pero está bajo inspección.
Entonces, el fisco le aplica multa por omisión. Por supuesto que si le aplica multa por omisión, tiene que ir a ver qué dice el artículo 49. Y ahí estamos en el artículo 49, segundo párrafo. Segundo párrafo que dice que se gradúa la sanción a un cuarto del mínimo legal. Un cuarto del mínimo legal, 100%, sería sobre 5 millones el 25%. El hecho de presentar una declaración jurada tarde, porque el contribuyente esté bajo inspección, que está bajo inspección de otro tributo, el fisco ya le aplica multa por omisión. La verdad, nosotros tenemos artículos doctrinarios donde hablamos de que eso es una multa, no es por omisión, es retardo. ¿Qué propósito de omisión hay si el contribuyente presenta la declaración jurada original, la presenta correctamente? Es algo que está en discusión. Hasta el fisco recién empezó con esta tesitura con lo que dice el artículo 49. El 45 sigue manteniendo el mismo concepto que tenía cuando el fisco, en la instrucción 4 del 97, en la instrucción 6 del 2007, es el propio fisco, dice, no hay conducta omisiva en la falta de presentación de una declaración jurada si ésta se produce antes de la vista, antes del proceso de determinación de oficio. Por ese periodo solo hay infracción a los deberes formales. Y además, ahora recuerdo, la instrucción 19 es del año 92. Son tres instrucciones, la 19 del 92, la 4 del 97 y la 6 del 2007. En todos los casos el fisco estableció que solo hay conducta omisiva, falta de presentación de declaración jurada. Esto que está acá, solo si hay inicio del proceso de determinación de oficio, solo si hay vista. Es más, en el año 92 fue en diciembre del 92 esa instrucción 19, fue porque el fisco había hecho abuso de la conducta del 48. Y el propio fisco dijo, no, solo se da si hay inicio del proceso de determinación de oficio. Bueno, esto hasta acá, lo de la conducta omisiva. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. vamos ahora a hablar un poquitito de la defraudación. La defraudación, por supuesto, tiene que haber presentación de una declaración jurada, tiene que haber que el fisco avance sobre un proceso de determinación de oficio, que me impugne la declaración jurada para poder llegar a la conclusión que es engañosa. Tengo algún caso donde el contribuyente presentó la declaración jurada, vino el fisco, inspeccionó, avanza y en el proceso de determinación de oficio el fisco me aplica la sanción por conducta defraudatoria. O puede darse el caso que soy yo el que presento una declaración jurada estando bajo inspección, presento, rectifico y entonces estoy tildando de engañosa la presentada. Siempre que hagamos una defensa de la defraudación, va a ser importante destacar que el contribuyente no tuvo un ardid, no tuvo un engaño, salvo que el fisco tenga el elemento material a través del cual me pruebe que hay una conducta por defraudación. En definitiva, tengan presente que desde mi punto de vista es el fisco quien debe probar la existencia del ardid engaño, porque es muy difícil que el contribuyente pueda probar que no tuvo ardido engaño. La conducta engañosa la tiene que probar quien hace el achaque. ¿Qué dice la jurisprudencia respecto a esto? Está dividida.
Hay fallos de cámara, esto nunca llegó a la corte, fallos de cámara que dicen que es el fisco quien tiene que probar el ardido dolo, y hay pronunciamientos de otras salas que dicen que no, que el fisco con solo tener las presunciones que prevé la ley, porque la ley de procedimiento, en el artículo 47, habla de ciertas presunciones, diciendo cuando exista grave contradicción entre los libros y la declaración jurada. En definitiva, el legislador puso pautas estableciendo la defraudación. Y el fisco se agarra de que, en todos los casos, dice grave contradicción entre el libro y la declaración jurada, o grave falta de interpretación de la norma. En definitiva, son todos elementos subjetivos, ¿eh? Yo creo que para el ardid engaño tiene que haber un elemento material que pueda probar. Bien, agente de retención hablamos, todo esto está. La graduación de las sanciones, esto está previsto en el artículo 50.3. En materia de infracción a los deberes materiales, la graduación de la sanción solamente ahora se aplica para la defraudación, porque ya no hay graduación en la conducta omisiva. Antes teníamos parámetros para graduar, iba del 0,50 al 1, hoy directamente es el 100%, caso de residencia el 200, no hay graduación en omisión. Sí hay graduación en defraudación porque es de 2 a 6. ¿Cuánto aplica? Bueno, las pautas de graduación que establece el 50.3 de la ley son atenuantes, es el contribuyente que va a tener que esgrimir la conducta atenuante, la actitud positiva frente a la fiscalización o verificación, la adecuada organización, actualización técnica y accesibilidad de las registraciones, la buena conducta general observada respecto de deberes formales y materiales con anterioridad a la fiscalización y la renuncia al término corrido de la prescripción. Este último punto yo nunca lo tendría, ¿eh? Yo nunca renunciaría al término corrido de la prescripción porque eso es una causa de interrupción de los términos de la prescripción de la acción y poder fiscal. Y la verdad, yo eso no lo recomiendo, ¿eh? Y por supuesto, es el fisco el que va a esgrimir las causas agravantes. La mayoría de estas causas agravantes son las contrarias de las atenuantes, que el contribuyente haya tenido actitud negativa frente a la fiscalización, la insuficiente y inadecuada organización de la contabilidad, del acceso a la información, el incumplimiento o cumplimiento irregular de los deberes formales y materiales con anterioridad. Este, en definitiva, siempre me he preocupado por precisar lo atenuante en la defensa, que sea el fisco quien venga con condiciones agravantes. Por supuesto, el fisco cuando gradúe, si aumenta, en lugar de 2, aplica el 3 o el 4, va a esgrimir estas causas como pautas agravantes de la graduación. El fisco cuando me aplica una infracción a los deberes materiales, tiene que recorrer el procedimiento sumarial. El procedimiento sumarial es instrucción de sumario, contestación, resolución. Cuando yo tengo la resolución que me aplica sanción, ahí se abre la alternativa de discusión. Yo puedo ir a la reconsideración 76A o al Tribunal Fiscal. Son dos caminos alternativos. Si yo presento la reconsideración por la aplicación de una multa, el fisco va a mantener. Es muy difícil que si yo voy al mismo organismo a pedir la reconsideración, en materia de sanciones el fisco es muy difícil que cambie. Va a insistir.
Si yo voy al tribunal fiscal, tengo que ir con un costo que es la tasa de actuación del tribunal fiscal. Y, por supuesto, sin pagar, ¿eh? Multa pagada, cosa juzgada. Yo cuando tengo el proceso sumarial, la sanción, tengo la posibilidad de ir a discutir al tribunal fiscal sin pagar. Si salgo del tribunal fiscal perdiendo, voy a cámara. ¿Mm? Ahora, el camino que más conviene, esto desde el punto de vista práctico, es hacer la reconsideración, porque si yo salgo de reconsideración, el fisco insiste, voy a la justicia. Y la justicia, en primer lugar, la tasa de actuación en la justicia, tengo más posibilidades de diferirlas que la tasa de actuación del tribunal fiscal. Y la justicia hoy me asegura mayor ecuanimidad en el tema de la sanción. ¿Eh? Esto quiero decírselo porque esto no lo saco de ningún libro, lo estoy viendo en la práctica. ¿Mm? Por último, en materia de infracciones, quiero que les quede claro este artículo 49. Este artículo 49 tiene como pauta reducir la sanción a medida que el contribuyente se va allanando en la pretensión fiscal. ¿Mm? Por supuesto, el primero ya lo hemos visto varias veces. Si el contribuyente responsable regulariza su situación fiscal mediante la presentación de la declaración jurada original omitida o la rectificativa, antes de ser notificado de una orden de intervención, es el acto administrativo que da inicio a la infracción, queda exento de la responsabilidad penal. Siempre y cuando, acá no está puesto, pero el contribuyente no sea reincidente en la infracción material. Acuérdense que el concepto de reincidencia está acá, 50.1, reincidencia, cuando el contribuyente condenado por sentencia o resolución firme por la comisión de alguna de las infracciones previstas en la ley de procedimiento cometiera una nueva infracción de igual naturaleza. No se considera a los fines de analizar la reincidencia aquellas condenas o sentencias firmes cuando hayan transcurrido el plazo de 5 años desde la resolución hasta la nueva comisión, la comisión del ilícito. Ahora bien, a tener en cuenta, hay posibilidades de reducción, cuatro. La primera, si el responsable regulariza su situación fiscal mediante la presentación de la declaración jurada original, y esta es la parte donde el fisco se encuentra hoy diciendo, ven que se aplica la conducta omisiva, ¿m? Por falta de presentación de una declaración jurada. Yo digo, pero esto es luego del que el proceso de inspección ha calculado, ha determinado cuánto es, porque estamos hablando de que lo haga en el lapso que hay entre la orden de intervención y la notificación de la prevista. Yo creo que acá la ley exageró, no es que exageró, quiso poner en todas las situaciones el mismo concepto. Y por otro lado, yo creo que acá está hablando del sistema de reducción de sanciones, no está tipificando algo nuevo. Pero bueno, es una discusión que hoy no puedo darles a ustedes el resultado porque no tengo todavía ningún fallo de jurisprudencia que diga que sí es válida o no la aplicación de la falta de presentación de declaración jurada como conducta omisiva por el solo hecho que yo esté bajo inspección y la presente. Siempre estoy hablando de presentarla dentro de un mes, 2 meses, no que haya una conducta. Yo no estoy hablando de que el contribuyente no presentó la declaración jurada de ganancia del 22 hasta eh, fines del 24. Ahí sí puede haber una conducta omisiva. Ahí no es simplemente un retardo. Yo estoy hablando de que cuando se presenta una declaración jurada original con un retardo de un mes, 2 meses.
En Argentina las normas son complejas, todos los años cambian las normas de ganancias. Yo todos los años mi declaración jurada la presento después que por un tema de ética profesional, primero presento todos mis clientes y después presento la declaración jurada mía y la de mis colaboradores, que las hago todas yo. A veces pago antes porque yo las voy haciendo y la tengo y pago. No es si algún día me cae una inspección, por solo hecho de que yo estoy bajo inspección, me van a aplicar multa por omisión, me parece que no tiene sentido. No es lo que el legislador quiso plantear. Y además, con el criterio fiscal que se mantuvo desde el 92, que eso también el fisco lo tiene que tener en cuenta. El fisco dijo una cosa durante tanto tiempo y ahora porque cambió este concepto, esta palabra acá, le hace cambiar todo el esquema. Bueno, eh, algún día sabrán cómo termina esta película. ¿Mm? Volviendo ahora al esquema de yo rectifiqué, y ahí no cabe duda que si yo rectifico, entonces hay una conducta omisiva, porque yo rectifiqué o porque me di cuenta o porque estoy bajo inspección. Si estoy bajo inspección, corresponde la sanción. Esa rectificativa es antes de la prevista. Bueno, ahí la multa se reduce a el 25% del mínimo legal. Si después la rectificativa se produce una vez que el fisco me dio la prevista, yo vengo y rectifico. Antes del inicio del proceso de determinación de oficio, se reduce a medio del mínimo legal. Insisto, en omisión, el mínimo 100, en defraudación, 2 veces. Si me llega a la vista, yo cuando me llega a la vista ya gané la estabilidad del ajuste fiscal. Y entonces ahí puede ser que diga, bueno, no discuto más, ya tengo la estabilidad. En el plazo que va de la vista a la contestación, es muy chiquito, voy a tener 3/4. Si el contribuyente responsable regulariza su situación mediante la presentación de la declaración jurada original o rectificativa una vez corrida la vista, pero antes de que se produzca el vencimiento del primer plazo, acá tengo la reducción a 3/4 del mínimo legal, se me reduce un omisión al 75%, si fuera defraudación 1,5 veces, y por último, si yo consiento el ajuste con la determinación, es decir, no voy ni a la reconsideración ni a la apelación al Tribunal Fiscal que me prevé el 76, en ese caso la reducción de la sanción es al mínimo legal. Bien, me queda tiempo para hacer un comentario que tiene que ver con prescripción. Yo les mandé el material de prescripción para que ustedes lo tengan. Dividí lo que es la prescripción impositiva de la prescripción previsional, de la prescripción de la acción penal. Son tres cosas totalmente distintas. En materia de prescripción impositiva se aplica la norma específica de la ley de procedimiento. Y acá es muy importante saber que los tiempos de la prescripción, y eso está en el 56, son de 5 años para los contribuyentes inscriptos y de 10 para los contribuyentes no inscriptos. Y además, tengan presente que va a ser de 5 años también para el contribuyente que, sin ser detectado por el fisco, se inscriba. En definitiva, hay tiempos de 5 años para el contribuyente inscripto, para el contribuyente que regulariza espontáneamente su situación y se inscribe, y para el contribuyente que no tiene la obligación de inscribirse.
Es decir, que el único caso que son 10 años es el contribuyente no inscripto, que el fisco detecta que es no inscripto, teniendo la obligación de estar inscripto ante la administración tributaria. Y ahora quiero que sepan esto, que el fisco tiene acción y poder para determinadas circunstancias. Miren, para determinar y exigir el pago del impuesto. Esa es una. Determinar y exigir el pago del impuesto, el tiempo de la prescripción comienza a correr. Ya sabemos que es de 5 años, yo estoy inscripto. Comienza a correr a partir del 1 de enero del año siguiente al vencimiento del tributo, 57. Y entonces, bueno, primero voy a hacer toda la consideración y después voy a hacer un par de ejemplos que quiero que ustedes tengan. El artículo 57 establece, en materia de determinar y exigir impuestos, que el tiempo de la prescripción comienza a correr el 1 de enero siguiente al vencimiento general del tributo. El 58 me dice cuándo comienza a correr el término de la prescripción respecto de la acción del fisco de aplicar sanciones. Comienza a correr a partir del 1 de enero del año siguiente al que se cometió el ilícito. El 59 me habla de la independencia de los términos de la prescripción para determinar, exigir el impuesto y para aplicar sanción. Y ahora les voy a dar un ejemplo. Por último, el 60 me dice que el tiempo de la prescripción, los términos de la prescripción, para hacer efectiva las sanciones es de, comienza a correr desde el momento que la misma queda firme. Fíjense entonces que hay tres acciones del fisco. Los tiempos de la prescripción comienzan a correr en forma distinta. Para determinar y exigir impuestos, el 57, 1 de enero del año siguiente al vencimiento. Para aplicar una sanción, 58, 1 de enero del año siguiente a la comisión del ilícito, la comisión del hecho punible. ¿Cuándo se cometió el hecho punible? Bueno, se cometió en 5 de agosto del 22, comienza a correr el 1 de enero del 23. Y por último, para hacer efectiva la sanción, comienza a correr el término de la prescripción desde el momento que quede firme la resolución que imponga la sanción. Son tres momentos distintos. La prescripción comienza a correr y termina en el mismo día que comenzó a correr. Esto está en el Código Civil y Comercial de la Nación. Los términos. Quiere decir que, voy a poner un ejemplo. A ver, 2018, ganancias mías, yo soy un responsable escrito, 2018, venció en el 2019, comenzó a correr el 1 de enero del 2020. Más 5, 1 de enero del 2025. Para mí, en mi caso personal, el fisco hoy no puede venir a determinarme y exigir impuestos del año 2018, porque está prescripto. Atención, para mí. ¿Está bien? Yo digo esto. El fisco dice otra cosa. El fisco dice, no es así. Se aplica en este caso lo previsto por la ley 27.562, que en agosto del 2020
suspendió los términos de la prescripción con carácter general por un año. Y entonces, solo se puede suspender el tiempo de la prescripción que ha comenzado a correr. Volvemos al ejemplo. 2018. 2018 venció en el 2019. Comenzó a correr el 1 de enero del 2020. Venía corriendo la prescripción. Apareció la ley 27.562, publicada en agosto del 2020. Suspendió por un año. Suspender por un año, en la práctica, es solo un año. Para el fisco, como suspendió, recién va a prescribir el 1 de enero del 26. ¿Mm? Ahora bien, en primer lugar, lo que yo quiero plantearles esto de que en la parte impositiva se da, ¿eh? En previsional no se da esto de ir al 1 de enero. Se aplica otra norma. Pero esto de ir al 1 de enero es por un tema de administración, de que el fisco esté atento a los términos de la prescripción en la última parte del año. Porque esto es fácil para un impuesto anual, ¿eh? Anual, ganancias, todos los contribuyentes de ganancias de 2018, el vencimiento es de enero. Pero si yo agarro sociedades, las sociedades, no es lo mismo cierre junio del 2018, que vence dentro del 2018, que un cierre octubre del 2018, cuyo vencimiento es 2019. Entonces, para que el fisco se ordene, es mejor que todo comience a correr 1 de enero del año siguiente. Es arma paquete. Pues si tomáramos la fecha de la determinación, se iría cambiando todos los meses prescribiría algo. Esa es la idea de por qué comienza el 1 de enero. Se entiende también que la suspensión de un año agrega un año más, pero tiene que haber término corrido de la prescripción. Y acá me quiero parar y quiero plantearles a ustedes, ¿por qué yo digo distinto? Yo digo distinto y lo sostuve siempre y hoy tengo un fallo de cámara a mi favor, lo he dicho durante todas las moratorias que se suspendió por un año, cuando no aclaró la moratoria que era para los contribuyentes que acceden a los beneficios de la moratoria. Y por eso puse mi ejemplo. Yo en la moratoria 27.562 la estudié, la apliqué para todos los contribuyentes. Yo no hice nada. Entonces, si yo no hice nada, no hay norma que pueda suspender con carácter general. Se suspende con carácter general para los que entraron al beneficio de la moratoria. Y eso es lo que ha dicho la jurisprudencia. Banco Patagonia, la Cámara dio ese fundamento. Yo se los dejo a ustedes para que ustedes, y este es el último periodo que se da. A ver, ¿qué pasa? A ver, vamos a ver al 2019. 2019, el vencimiento mío de ganancia 2019 venció en el 2020. Comenzó a correr el término de la prescripción el 1 de enero del 21. 1 de enero del 21, más 5, 1 de enero del 26. Tanto el fisco como yo vamos a decir el 1 de enero del 26 que 2019 está prescrito. ¿Por qué? Porque el término de la prescripción comenzó a correr el 1 de enero del 21 y la ley 27.562 fue anterior, agosto del 20. Suspendió los términos de prescripción que estaban corriendo. Este no, porque este cuando comenzó a correr. El 1 de enero del 21. Por lo tanto, el 1 de enero del 26, 2019 va a estar prescripto, tanto para el fisco como para los que seguimos esta línea de pensamiento. Por supuesto, para que quede claro, si alguien entró en moratoria, ganancias del 2018, para el que entró en moratoria, prescribe el 1 de enero del 26, porque ahí se aplica la ley. El 1 de enero del 26 para ese contribuyente le va a prescribir ganancia del 2018 y ganancia del 2019. ¿Mm? Bien, algunas cuestiones más en este ratito que tengo que quiero definir. La primera tiene que ver con la independencia de
la aplicación de multa respecto de la determinación de impuestos. Son dos cosas distintas. A ver, yo ganancia del 2018 no la presenté en el vencimiento, la presenté con posterioridad. Supongamos que la presenté en el año 21 y omití impuestos. ¿Está bien? Viene el fisco. Primer concepto que quiero decir. El periodo prescripto 2018. Recuerden que mi periodo está prescripto 2018. 2018 yo lo presenté, acabamos de decir, 2021. Lo presenté mal. Viene el fisco. Dice, quiero ver los papeles del 2018. Si los tengo que dar, la respuesta es sí. Pero ¿cómo? Si está prescripto, no importa. Lo que el fisco ha perdido la facultad de determinar y exigir, pero no de verificar. Porque podría ser que verifique y vea que yo determiné mal. Y entonces, fíjense en ustedes que dándose cuenta que yo determiné mal, me dice la declaración jurada presentada en el 21 es una declaración jurada omisiva, inexacta o es engañosa. Supongamos que sea engañosa, porque el fisco fue, determinó, se dio cuenta que yo no había declarado determinadas cuentas, que yo tenía personal marginal, y entonces dice, no, esta declaración jurada es engañosa. Y ahí viene la pregunta. Se tipificó la infracción en el año 21. Comienza a correr el término de la prescripción el 1 de enero del 22. Por lo tanto, el fisco está a tiempo de aplicarme sanción. Y esto tiene que ver con lo que dice el 58, de cuándo comienza a correr el término de prescripción para aplicar la sanción, y tiene que ver con el 57 que me habla de, perdón, lo dije mal, tiene que ver con el 59 que me habla del tiempo de cuándo comienza a correr la acción de la prescripción para aplicar sanción, y con el artículo 58 que tiene que ver con las independencias de estos términos de la prescripción entre la determinación y la aplicación de sanción. ¿Quedó claro esto? Les puedo Sí, agregar una cuestión más. Una cuestión, me preocupa cuando yo digo quedó claro y nadie me dice nada, ¿no? Como diciendo, ¿me escuchan todos? sí, se entendió, se entendió. Bueno, gracias. Le agradezco mucho. La verdad no tuve un día bueno hoy, no estaba en condiciones para dar clase. Recién en el último momento me fui este, enganchando. Uno cuando está mal es muy difícil transmitir conocimiento. Pero era la última clase, estoy viajando, no tenía forma de, de no venir y dar la clase como corresponde. Así que eh, quiero que les quede claro este concepto del tiempo de la prescripción. Hoy es muy importante esto, poder este, decirle al fisco, no, en 2018 es un proyecto más, investigá todo lo que vos quieras, pero está prescripto. ¿Eh? Pero para que ustedes tengan claro, una cosa es la determinación de impuestos y otra la aplicación de sanciones. Y déjenme agregar un punto más. En el caso que yo planteé, 2018, viene el fisco y yo presenté la declaración jurada en el 2021. Si yo la hubiese presentado en el 2020, a ver qué pasaría. 2020. Tipifiqué la infracción en este momento, cometí la infracción en el 2020, comienza a correr el 1 de enero del 21, más 5, 1 de enero del 26, también me puede aplicar sanción. Y voy a subir un poquito más la apuesta. Y voy a decir, el fisco me va a aplicar defraudación, pero también tiene otra herramienta, otra, que es el impuesto que yo exterioricé en el 2020 o en el 2021. Vamos a suponer que lo puse en el 2021 para seguir con el ejemplo original y no cambiarles a ustedes las cosas. En el 2021 dijimos que tiene tiempo, 2022 hasta el 2027, para aplicarme lo que se llama la sanción administrativa de defraudación.
Pero el fisco llega y se da cuenta que yo cometí un engaño, un ardid, y el monto supera el 1.500.000. Entonces tiene posibilidad de hacerme la acción penal. Si me va a hacer la acción penal, no me tiene que aplicar la defraudación. Tiene que esperar el resultado de la acción penal. Pero ahí aparece otro concepto. Aparece el concepto de, ¿y qué tiempo tiene el fisco para hacerme la acción penal? ¿Qué se aplica? ¿Estoy en la ley de procedimiento? No. Se aplica el Código Penal. ¿Y qué dice el Código Penal respecto de cuál es el tiempo de la prescripción? Yo cometí el ilícito en el 21. Supongamos que en agosto del 21, 22 de agosto del 21, yo presenté esa declaración jurada que el fisco la tilda de engañosa. Y como supera el 1.500.000, evasión simple. Evasión simple que tiene una pena de 2 a 6 años. Y el Código Penal me dice que el tiempo de la prescripción es el mismo tiempo de la pena máxima. O sea que son 6 años. ¿Y cuándo comienza a correr? Desde el momento que se cometió el ilícito. O sea que si fue el 22 de agosto del 21, tiene tiempo hasta el 22 de agosto del 27 para iniciar la acción penal. ¿Mm? Si no lo hace hasta esa fecha, queda prescripta la acción penal. Tiene tiempo. Bien, pantallazo de prescripción. Hablé de todo lo que quería. Eh, Abro preguntas. Faltan 5 minutitos para terminar la clase. Me pueden preguntar lo que quieran. ¿Alguna pregunta? ¿Algún tema de procedimiento que quieran ver? ¿Algún tema de IVA, de ganancias? Tengan presente que el fisco acaba de flexibilizar los planes para los contribuyentes MIPYMES. El fisco vuelve a prorrogar el tema de quebrantos mal computados. Yo estoy en contra de que el quebranto deba considerarse sin actualización. Para mí los quebrantos se actualizan conforme a lo que establece la ley de ganancias, pero en definitiva el fisco está apuntando a que el contribuyente ajuste esos quebrantos porque vuelve a dar un tiempo para que los contribuyentes entren en un plan de pago. Por supuesto que el contribuyente que entra en ese plan de pago desiste de la posibilidad de repetir, tiene que desistir de cualquier acción de repetición, de cualquier acción de discusión sobre lo que está consintiendo al modificar el quebranto. Bueno, les agradezco a todos la presencia, quedo a disposición de ustedes para lo que me quieran preguntar a través de mi mail humberto@humberto10.com. Tienen la posibilidad de preguntarme lo que quieran, siempre de materia impositiva, y yo los puedo orientar y podré trasladar la inquietud a la jefa de trabajo práctico, a los profesores. Tengo la verdad una cátedra maravillosa compañeros que me acompañan desde, desde hace mucho tiempo, así que me siento tranquilo por la cátedra que tengo y todo lo que ustedes necesitan a disposición. Nos mantenemos en contacto, fuerte abrazo y nos, eh, lo que necesiten cuenten conmigo. ¿Alguna consideración? ¿Alguien me quiere decir algo? Bueno, suerte, que les vaya bien. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, Hasta profe. luego. Muchas gracias. A ustedes. Nos vemos.